Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. En el libro de Levítico que estamos estudiando, los sacerdotes eran instruidos si la nación entera pecaba sin darse cuenta y hacían algo que Jehová les había ordenado no hacer. Todo el pueblo era culpable, no solo el gobierno, sino todos eran culpables. Cuando se daban cuenta, debían ofrecer un ternero joven como ofrenda de pecado, trayéndolo al tabernáculo donde los líderes de la nación, y esto es muy importante, imagínese a los presidentes, secretarios de Estado, líderes de hoy, y dice que los líderes de la nación ponían sus manos sobre la cabeza del animal y lo mataban delante del Señor, y entonces seguían con el procedimiento regular de la ofrenda por el pecado. De este modo los sacerdotes estaban haciendo expiación por toda la nación y cada persona en la nación. ¿No sería esta una maravillosa experiencia para nuestras naciones? Pecado nacional, arrepentimiento nacional. Este es el principio que encontramos también en el libro de Éxodo. En el manual del ministro también encontramos las bases para un clero remunerado, y esto para los ministros de Dios es muy interesante. Debía apartarse de la ofrenda quemada y darla a todos los que habían sido llamados a ministrar al Señor, como el sacerdote Aarón y sus hijos. Estas son las bases tempranas que nos muestra la Biblia de lo que se llama un clero remunerado. Ahora bien, bajo el subtítulo de siervos, una palabra muy importante es la palabra ungido. Estos sacerdotes eran hombres ungidos, si usted sabe, el ministerio del Espíritu Santo es descrito con preposiciones. El Espíritu Santo hace una obra hermosa y milagrosa en nosotros. La preposición en es usada mucho en conexión con el ministerio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, especialmente en el libro de Hechos, hace una obra poderosa sobre nosotros. Note en el libro de los Hechos la preposición sobre. Gracia abundante hubo sobre todos ellos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esto siempre está relacionado con el ministerio. Usted no puede ministrar hasta que el Espíritu Santo no venga sobre usted. La prueba de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en usted es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, y hay 9 de ellos. Hay como 21 de ellos mencionados en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo también hace una obra en medio de nosotros. Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él. Estas preposiciones describen diferentes aspectos del Espíritu Santo. Los sumos sacerdotes experimentaron, y este no es un concepto del Nuevo Testamento, es del Antiguo y del Nuevo, este concepto de ungir o de la llegada del Espíritu Santo sobre nosotros. Estos hombres eran ungidos y para ilustrar esto, la sangre del sacrificio era puesta sobre la oreja, la mano y el dedo grande del pie derecho del sacerdote. Este era un bello simbolismo. Esto le decía a los sacerdotes: ustedes son hombres santos, van a dirigir al pueblo para que sea santo. Ustedes no pueden ser hombres comunes, están llamados a ser hombres ungidos. Todo lo que oyen debe ser ungido por el Espíritu Santo. ¿No sería esto sorprendente para nosotros? Hay tanta basura que escuchar hoy en día. Un hombre santo no debe oír nada que no sea ungido por el Espíritu Santo. Y en aquel tiempo no leían como nosotros, ellos oían la palabra de Dios. Muchas personas eran analfabetas para aquel entonces. Por esto se hacía gran énfasis en oír la palabra de Dios, porque no todos la podían leer.
pero todo lo que oían debía ser ungido, la palabra de Dios y todo lo demás. Luego las manos hablan de acción. Todo lo que hacían debía ser ungido, el pie hablaba del andar. A donde quiera que fuesen, su andar debía ser ungido por Dios. Hermoso simbolismo, ¿verdad? También en el libro de Levítico encontramos en conexión con el ser distintos y santos y bajo el subtítulo de sacrificios, una hermosa ilustración de lo que se quiere decir cuando se dice que Moisés escribió sobre Jesús cuando escribió toda esta bella ley. Recuerde cuando en el Nuevo Testamento Jesús sanaba a un leproso, lo cual hizo con frecuencia, siempre le decía al leproso que había sido sanado, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué hacía esto? Porque en el libro de Levítico era esta la orden. La lepra era un tremendo problema en aquel tiempo, era contagiosa, la mayoría de sus formas lo eran. El leproso debía estar en cuarentena. La vida de un leproso era absolutamente patética, y supongamos que un leproso fue sanado. Cosa no muy común en tiempos del Antiguo Testamento, pero era posible. Sucedió con Naamán el leproso, así que sí podía pasar. Dios siempre ha podido sanar, y así lo hizo en ese tiempo del Antiguo Testamento. Luego, por supuesto, Dios sanó por medio de Jesús, y Moisés hizo provisión. Dios hizo provisión a través de Moisés para la sanidad de un leproso. Supongamos que un leproso fue sanado. Él no iba corriendo a su casa y rehacía sus relaciones sociales enseguida. Él tenía que mostrarse ante el sacerdote, y en el libro de Levítico, capítulo 14, tenemos una gran ceremonia detallada, la cual debía realizar el sacerdote para declarar limpio al leproso, y entonces era cuando podía ir e interactuar con la gente. Esta ceremonia implicaba varias cosas. Implicaba una olla de barro, un cordón escarlata y un pedazo de madera de cedro. Al leer Levítico 14 podemos ver esto. Se le decía al sacerdote que si decidía que el leproso estaba limpio, éste tenía que llevar 2 pájaros. El primer pájaro debía sacrificarse sobre la olla de barro, la cual se llenaba de agua y que era tomada de un manantial o de agua corriente. Se debía sacrificar al ave y dejar caer la sangre en el agua del envase de barro. Luego debía tomar el segundo pájaro, el pedazo de madera de cedro y el cordón de escarlata. Se amarraba al ave con el pedazo de madera y se sumergía en el agua ensangrentada del envase de barro. También debía tomar una rama de hisopo y rociar al leproso 7 veces con esa agua. Tal vez le resulte repulsivo para usted, pero el Señor está siendo muy gráfico en esto. Cuando sumergía al ave amarrada al pedazo de cedro en la olla, debía dejarla ir y que volara hacia el campo abierto. ¿Qué cree usted que ilustra esto? Esta es una de las más hermosas ilustraciones del Evangelio de Jesucristo que podemos encontrar en Levítico. Primeramente aplicado al leproso, hay varias aplicaciones. El agua hablaba del hecho de que había sido sanado de la lepra. La madera de cedro se dice que no se pudre, simbolizando el hecho de que creían que su carne no sufriría de lepra otra vez. Cuando el segundo pájaro era soltado, hablaba de la libertad que tenía el leproso de su cuarentena. Además de estas aplicaciones, es muy obvio las aplicaciones al Evangelio de Cristo. El envase abierto hablaba de la encarnación de Jesús. Dios se hizo hombre. Dios tomó un cuerpo, un envase de barro, y vino a este mundo para morir en la cruz por nuestros pecados. Ese pájaro sacrificado sobre el envase de barro es una hermosa figura de la crucifixión de Jesucristo. El segundo pájaro atado al madero de cedro con el cordón escarlata y luego sumergido en el agua ensangrentada es una bella figura de la resurrección de Cristo. Y hay 2 hechos del Evangelio según el Nuevo Testamento y son la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte de Jesús es solo la mitad del Evangelio. La resurrección es la otra mitad. La muerte de Jesús nos muestra cómo obtener el perdón, pero la resurrección de Jesús nos muestra cómo podemos tener relación y comunión con el Cristo resucitado. Dijimos al principio que al final del libro de Levítico encontramos una gran predicación de Moisés. Es realmente magnífica. También se puede encontrar al final de Deuteronomio y le invitamos a que usted la lea por su parte. Se puede ver profecía mezclada en esta exhortación.
porque Él está prediciendo lo que realmente les pasó a ellos, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos los libros históricos del Antiguo Testamento. Cuando ellos obedecieron la voz de Dios, Dios les bendijo. Cuando desobedecieron la palabra de Dios, no tuvieron la bendición de Dios. Cuando obedecían a Dios, derrotaban a sus enemigos milagrosamente. Cuando entraron en la tierra de Canaán, hicieron que muchos huyeran, tal como dice el libro de Levítico. Pero cuando desobedecieron la palabra de Dios, ellos eran los que huían y finalmente fueron hechos esclavos. Como usted puede ver en el libro de Levítico, el énfasis en que fueran únicos y distintos está presente hasta en su dieta. Mientras más uno estudia en cuanto a nutrición en la actualidad, más se aprecian estas leyes. Un doctor llamado Macmillan ha escrito un libro llamado Ninguna enfermedad, en el cual él señala que si Moisés no tuvo una revelación, entonces había descubierto la medicina hace cientos y cientos de años, porque se sabía sobre la esterilización. Se sabía de la importancia de no tocar a una persona enferma o muerta sin lavarse como un cirujano. Hay muchos ejemplos como este. La promesa para ellos en Éxodo era que si ellos obedecían estas leyes dietéticas, nunca sufrirían enfermedad. Usted también puede descubrir cosas que estaban prohibidas, como la homosexualidad. La homosexualidad siempre ha sido prohibida en las Escrituras. La razón por la cual era prohibida era por la cantidad de consecuencias negativas que eso traía. También se condena la hechicería y la brujería, la adivinación y muchas otras cosas más, porque ellos debían ser un pueblo único, y esta es la línea final de Levítico. Esperamos que esta introducción al libro de Levítico le haya motivado para leerlo de nuevo y sacar mucho más de la lectura. Este era un manual para el sacerdote que le mostraba cómo ser hombre ungido de Dios, hombre santo de Dios, que enseñaba al pueblo de Dios cómo debe ser santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Este es el mensaje del libro de Levítico. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección le sea de mucha ayuda y que pueda seguir cada edición en este interesante recorrido por el Antiguo Testamento. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. Tenemos disponibles materiales que acompañan esta serie de estudios que usted puede solicitar y recibir completamente gratis a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.